Con su permiso, señor presidente. Legisladoras y legisladores del Honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos, iniciamos hoy el tercer año de la 62ª legislatura en un ambiente social de incertidumbre, de violencia, de pobreza y de profunda preocupación por el futuro. Al recibir hoy en el Poder Legislativo el informe del presidente de la República correspondiente a su segundo año de gobierno en curso, podremos confirmar nuevamente que uno es el discurso oficial y otra la realidad que se viven en todas y cada una de la mayoría de las familias mexicanas día a día. Por supuesto que algunos alzarán la voz para sostener que ahora sí México ha de cambiar gracias a las mágicas reformas estructurales que tanto ponderan el gobierno federal como sus aliados en el Congreso. La realidad es que desde el 1 de diciembre del 2012, quien ocupa la silla presidencial se ha excedido en el uso del poder para controlar el aparato del Estado y alterar así su sana división, concentrando el poder público en su persona, tal y como sucedió durante gran parte del siglo pasado. El titular del Ejecutivo Federal ordena, dispone, propone, nombra, califica y descalifica e influye en los otros poderes, abarcando inclusive a los órganos constitucionales autónomos sin recato alguno. La institución presidencial vuelve a hacer uso de un poder considerablemente mayor al que jurídicamente le otorga la Constitución. Las reformas estructurales en vigor han afectado nuestra incipiente democracia, puesto que ésta reside en el pueblo y al imponer la visión de una mayoría empoderada, pero al margen de sus representados, se ha instaurado un Estado que sobrepasa los límites que nunca debió rebasar sin consultar al pueblo en temas torales para el desarrollo del país. Por ello, en la apertura del Congreso, asistimos hoy a la recomposición del Estado liberal en el que las nociones de libertad y democracia se definen a partir de los intereses económicos de unos cuantos y no en función de la consecución de beneficios para el pueblo. Los reformadores actuales han olvidado que el Estado basado en la economía liberal creó una enorme desigualdad social, económica y política, demostrando su ineficacia, mientras que la inmensa mayoría de los gobernados se encontraban desprotegidos ante el poder económico y político de la clase capitalista, como sucede hoy. Recordemos que un ejemplo concreto del Estado liberal, que abarcó desde 1815 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, se dio con la Revolución Industrial en Inglaterra y en los Estados Unidos, países en los cuales durante la segunda mitad del siglo XIX se establecieron las condiciones económicas necesarias para beneficiar a los monopolios y a los titanes de la industria, al margen y en menoscabo de los trabajadores y del pueblo. Ello trajo como consecuencia una crisis del liberalismo mundial que dio paso al inicio del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar, que pretendía lograr condiciones sociales y económicas más justas para todos. Se inspiró fundamentalmente no en la idea de una igualdad de las personas, sino en la nivelación de las desigualdades entre ellas, lo que implicó el reconocimiento de las libertades públicas y su protección, y frente a ellas el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos. Garantizar el bienestar y la justicia social fue la proclama de la Revolución Mexicana y de esta manera, mediante una actividad estatal más participativa, el Estado mexicano se convirtió en un instrumento que asumiría la tarea de llevar a cabo una política económico-social planificadora y socializante que actuaría a favor de los gobernados. De esta manera, se corregiría el individualismo mediante una actividad estatal más participativa a la que el régimen actual ha renunciado, olvidando que el artículo 39 de la Constitución Federal señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que solamente
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entiéndase, no es una mayoría parlamentaria la que puede alterar o modificar la esencia del Estado mexicano como se ha hecho al margen de la voluntad del pueblo. Ello es inaceptable. El Estado priista restablecido ha saltado los límites propios que le marca la Constitución, alterando su esencia revolucionaria y social en una franca contradicción histórica. Hoy, las reformas estructurales impulsadas por el presidente de la República han puesto en riesgo los intereses jurídicos y legítimos de los mexicanos al restringir el derecho de los trabajadores a recibir utilidades y el de los campesinos sobre la tenencia de sus tierras. Por eso existe un sentir popular de que quien recibió el mandato de dirigir al Estado ha traicionado los principios fundamentales que heredó y ha pervertido la sana división del poder público. En el Partido del Trabajo estamos ciertos de la constante oscilación de la relación entre Estado y sociedad y en la necesidad de modernizar el modelo social, pero jamás alterando los principios fundamentales del pueblo mexicano y mucho menos poniendo en riesgo el territorio, el oro o el petróleo de los mexicanos, como lo dijera Pancho Villa. El Estado, bajo el gobierno del presidente Peña Nieto, ha cedido a los grupos de presión de adentro y de afuera del territorio nacional, y su manifestación lo son las reformas votadas por la mayoría sumisa al servicio del gobierno, pero a ello habrá de responder la sociedad de manera organizada, reclamando la insatisfacción de las promesas incumplidas de bienestar que a 2 años de gobierno la gran mayoría de los mexicanos aún espera. La desincorporación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas baluartes del Estado social que se construyó a partir de la Constitución del 17 y su transformación ahora en empresas productivas del Estado, apuntan precisamente a la transformación del Estado social mexicano en un Estado liberal que pretende favorecer a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en aras de obtener ganancias que no llegarán para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, olvidando que el principio de economía mixta fue la solución sabia que el constituyente permanente determinó para complementar la libre actividad que se desarrolla en la sociedad sin hacerse cargo de ella, pero sin claudicar en su responsabilidad de administrar los bienes de la nación, lo que generó una época de crecimiento sostenido para los mexicanos que no hemos vuelto a ver desde los años 70. El gobierno piensa que el silencio de la sociedad es reflejo de su aprobación a las reformas aprobadas y que hay un desinterés de la colectividad por los asuntos públicos. Sin embargo, se confunden la desocupación que vive en el país, los altos índices de violencia que solo bajan en el discurso oficial, la alta inflación que aflige a las familias, las promesas incumplidas del presidente de la República y el engaño a los mexicanos habrán de tener repercusiones políticas el año próximo en que el pueblo habrá de retomar el timón de su destino eligiendo representantes populares que puedan restablecer el Estado social de derecho y la soberanía del pueblo. Se equivocan aquellos que apuestan al conflicto social. La civilidad del pueblo mexicano ha llegado a tal madurez que el cambio real que se avecina habrá de darse por la vía pacífica y a través del voto. Hoy padecemos un mal gobierno porque ha perdido de vista su objetivo fundamental de orientar su actuación para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos. El presidente de la República piensa que con sus reformas habrá de llegar la bonanza para México y, por lo tanto, ha claudicado en la imperiosa necesidad de combatir la corrupción al considerar erróneamente que esta es inherente a nuestra cultura. Dejar hacer, dejar pasar, es el dogma del Estado liberal de Peña Nieto. En este contexto, el Partido del Trabajo se pronuncia por la revaloración productiva del ser humano a través del trabajo, condición necesaria para asegurar la propia vida material y la satisfacción de las necesidades más elementales.
La falta de trabajo propicia la violencia, incrementa la delincuencia, fomenta la deserción escolar y contribuye a la desintegración familiar. De ahí la importancia de que el Estado mexicano aliente la generación de empleos, pues mientras no haya trabajo, no podremos resolver los grandes problemas nacionales. Por ello, abogamos por el restablecimiento del Estado social de derecho para que, en base en el sistema de economía mixto, alentemos la inversión y el desarrollo. Nos pronunciamos por el restablecimiento del Estado de Derecho, en el que se respete la división de poderes, tal y como lo establece el artículo 49 constitucional, sin preeminencia de poder alguno. Y manifestamos también nuestra convicción democrática, laica y federalista. Pero nos oponemos rotundamente al México de ficciones, a ese que Peña Nieto vislumbra tan solo en su imaginación y que está muy lejos de producir riqueza y bienestar para distribuirla equitativamente. El Partido del Trabajo considera que los anhelos de justicia y de equidad son factibles si nos planteamos en el año por transcurrir de esta legislatura un debate serio y constructivo en materia social. Por ello, nos proponemos en los próximos meses contribuir al Estado social de bienestar, impulsando reformas legislativas que contribuyan a modificar la sociedad en materia de vivienda, alimentación, laboral, a favor de las comunidades indígenas, en educación básica, media superior, para adultos, y que coadyuven al respeto de los derechos humanos y alienten la igualdad entre hombres y mujeres. En materia de salud y medio ambiente, a favor de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En síntesis, la agenda del Partido de Trabajo seguirá siendo a favor de los más necesitados. Hacemos un llamado desde esta tribuna a las y los mexicanos a no desalentarse. La oligarquía no triunfará. Si podemos recuperar el rumbo revolucionario del país, las contrarreformas que se han impuesto son solo un capricho de quien encabeza temporalmente la Administración Pública Federal. El pueblo tendrá en el 2015 la posibilidad de revertir la frustración que ha generado la permanencia en el poder de los de siempre, pero para ello la izquierda deberá ir unida, deberá caminar integrada, respetando las opciones partidistas existentes, pero caminando juntos para vencer el predominio de los incompetentes que nos gobiernan. Estamos listos, pues, para seguir en la batalla por la democracia. La lucha por un México justo y equitativo continúa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada Magdalena Núñez Monreal. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene usted la palabra, diputado. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, esta ceremonia es insubstancial, caracterizada por la hipocresía y por la simulación. Este día se torna dramático, la patria se desmorona, mientras que la oligarquía se exhibe coronada sobre una crisis moral, ética, económica y política que mantiene con cargo a un pueblo cada vez más indignado. La oligarquía ya no requiere las sedes de los poderes de la Unión, ni siquiera como escenografía para sus encuentros y acuerdos de compraventa de la nación. Se sustituyó la fatuidad presidencial por un modelo autocrático al informe. Ahora los spots sobre logros y avances imaginarios suplantan a la comunicación política efectiva. Creen que engañan a la nación. La investidura presidencial
se lleva al terreno de lo ridículo, con ceremonias autocomplacientes, como la de mañana en Palacio Nacional. El contacto con el pueblo ha sido reemplazado con entrevistas y presentaciones a modo, en las que sobra la lisonja barata que conlleva la ausencia de crítica y evaluación ciudadana. Aquí lo políticamente correcto, el discurso legislativo de lo predecible. Allá afuera transcurre la realidad, explicable en función de nuestra democracia simulada. Las movilizaciones y las protestas son contenidas por vallas metálicas, por escudos antimotines y hasta por balas de goma que no matan al instante, sino al cabo de los días. ¿Cuál es el estado que guarda la nación? La respuesta es: la nación está enferma. La inseguridad, la atonía económica y la corrupción la tienen postrada. La decadencia política es insalvable. Ya hemos dejado asentado que quien compra la presidencia termina vendiendo al país. Se cumplieron los pronósticos. Los primeros resultados de estas reformas bastan para notar lo mal que empezamos. Hubo prisas y urgencias al aprobar las reformas estructurales en el menor tiempo posible. Ahora piden serenidad y paciencia para disfrutar de sus presuntos beneficios. ¿Cuáles? Hago en nombre de ciudadanos algunas preguntas, planteamientos y demandas, porque ellos no se sienten representados por ustedes. ¿Por qué viaja tanto el señor Peña Nieto? ¿Por qué en 21 meses ha visitado en 25 ocasiones al Estado de México? Ha realizado más de 20 giras internacionales. En cambio, ha olvidado a los indígenas oaxaqueños. Hay estados de privilegio, hay entidades de excepción. La inseguridad y el desempleo y la corrupción son los tres principales problemas que identifica la ciudadanía. ¿Por qué el gobierno no ha planteado propuestas específicas que busquen solucionar cada uno de ellos? Si, como afirman, la seguridad va a la alza y la inseguridad a la baja, ¿por qué el gobierno norteamericano ha extendido sus alertas a la mitad del territorio mexicano? ¿Por qué en los últimos 2 años se han descubierto más fosas clandestinas que pozos petroleros? ¿Por qué el costo de las medidas de seguridad adoptadas por empresas y ciudadanos representan ya 2 puntos del PIB? Si la incidencia de las ejecuciones callejeras y violentas se ha moderado, como dicen, ¿por qué el secuestro, la extorsión y el robo van a la alza? Amnistía Internacional y la ONU han puesto en duda las cifras oficiales del gobierno mexicano sobre desapariciones y la violencia. La corrupción tiene enferma y débil a la nación, pero no hay quien se ocupe de este cáncer. Este mal se agudizará luego de las reformas estructurales. Los poderes de la Unión, los órganos autónomos, los estados y los municipios están inmersos en océanos de corrupción, saqueo y pillaje. Prevalece la impunidad. Ahora, extranjeros privilegiados por el presidente y sus adláteres multiplicarán sus ganancias sin riesgo. A ellos que usan como peones
subcontratantes a los nacionales que aceptan sus limosnas, se les asignarán más obras, permisos, concesiones, violando la ley y la moral pública. No existe una política de Estado para combatir la corrupción. Esta se tolera, se promueve y los funcionarios del gobierno son sus beneficiarios. Las empresas petroleras extranjeras ya están aquí. El saqueo y el pillaje ya iniciaron. Se prometió un crecimiento económico del PIB que no se ha cumplido. Se ofreció un déficit público cero y sin embargo en 2 años se ha contratado deuda por 1 billón de pesos, por lo que los pasivos del sector público suman ya 6 billones de pesos. ¿No es esto un engaño? ¿No es esto un contrasentido? Si el gasto público deficitario no alcanza a reactivar la economía, si la carga fiscal es una rueda de molino para miles de empresas y millonarios de muchas partes del mundo, pero aquí en cambio los contribuyentes padecen esta reforma depredadora y fiscal que ha dado al traste con todo. ¿Por qué resistirse a reanimar el consumo y el mercado interno mediante un aumento a los salarios mínimos? ¿Por qué seguir lastimando a los ciudadanos fronterizos? ¿Por qué continuar hundiendo a los pequeños comerciantes? ¿Por qué la llamada cruzada contra el hambre y de las demás políticas electoreras no han podido evitar que México sea el único país de América Latina en donde la pobreza y la indigencia sigue creciendo? Ahora hay 2 millones de nuevos pobres con todo y sus reformas estructurales. ¿Por qué el abandono criminal al campo? ¿No temen a la insurrección popular que están provocando? Si, como se aseguró, la reforma laboral traería mejores empleos, ¿por qué 6 de cada 10 nuevos trabajadores contratados ganan menos que antes de la susodicha reforma? Con la reforma educativa dio inicio el proceso de su privatización. Fue además un ajuste de cuentas con la dirigente sindical y las modificaciones de la relación laboral magisterial fue en detrimento de los maestros. ¿Cuándo tendremos una verdadera reforma educativa que transforme los contenidos pedagógicos, la transmisión del conocimiento y fomente el desarrollo integral de las capacidades técnicas, científicas y humanísticas? ¿Cuándo serán escuchados los maestros democráticos? ¿Cuándo serán atendidos los maestros de este país? Si la reforma financiera abarataría el crédito y lo masificaría, ¿por qué hoy los créditos personales y de nómina son más caros que hace un año? ¿Por qué la cartera vencida se ha incrementado en un 10%? ¿Por qué el deudor podrá ser encarcelado? Si la reforma de telecomunicaciones y en competencia económica traerá servicios de mejor calidad y más baratos, ¿por qué se siguen cortando las llamadas? ¿Por qué el pésimo servicio de internet? ¿Por qué los recibos de telefonía siguen tan caros? ¿Por qué se sigue violando el derecho a la información? ¿Qué caso tiene comprometerse a no subir ni crear más impuestos a lo largo del sexenio, si al finalizar esta administración muchas empresas, comercios y contribuyentes habrán muerto de inanición económica por obra y gracia de la reforma fiscal? Qué grave es que el fisco presuma ahora mayor recaudación en un ciclo de estancamiento a costa de los contribuyentes, movidos por un fin perverso: tapar el hoyo negro fiscal que dejará el desmantelamiento de Pemex y CFE. La mayoría de la población rechaza y reprueba el conjunto de reformas estructurales. Si son supuestamente las mejores reformas de los últimos tiempos, ¿por qué no someterlas a la prueba de las urnas mediante la consulta popular? Cito a López Mateos, el 27 de septiembre de 1960,
que adquiere un valor histórico sin igual frente a la actual reforma energética privatizadora y extranjerizante. López Mateos dijo: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los extranjeros. Pueblo de México, dijo López Mateos, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. En México, la Constitución es muy clara, siguió diciendo: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Y remataba de la siguiente manera: letra por letra, palabra por palabra, solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Así, o más claro, se jactan de aprobar las reformas estructurales. No son sino reformas antipopulares y regresivas, reformas de la ignominia y la codicia, aprobadas por un puñado de traidores a la patria que la historia no los va a exculpar, se los aseguro. Muchas gracias, diputado Ricardo Monreal. Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, presidente, muy buenas tardes a todas las compañeras diputadas y diputados, senadoras y senadores. De todas las responsabilidades políticas que me ha tocado vivir, el estar el día de hoy aquí, en esta tribuna, en el corazón de la democracia, representando al Partido Verde Ecologista de México, sin duda es la más importante en toda mi vida. Quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros del grupo parlamentario y a los senadores del Partido Verde, los cuales han sido piezas fundamentales en todo lo que han aportado en este periodo que llevamos, con honestidad, con responsabilidad, comportándose a la altura de las circunstancias, transformando la manera de hacer política, con argumentos sólidos y con debates de primer nivel y con mucho respeto, haciendo propuestas que estamos seguros seguirán contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Al finalizar esta legislatura, entregaremos los mejores resultados. Hoy, el Congreso trabaja hombro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la construcción de un país más justo, más equitativo, más seguro y con mayor bienestar para todos los mexicanos. Gracias al trabajo decidido de la mayoría de las fuerzas políticas aquí representadas, hemos sido capaces de llevar a buen puerto todas las reformas que proyectamos impulsar al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy le hablo a todos los ciudadanos, pero especialmente a los que nos brindaron su confianza durante el proceso electoral y que nos ha traído hasta aquí, aquellos que eligieron al Partido Verde Ecologista de México como la mejor opción para representar sus intereses,
a todos ellos que en campaña nos abrieron sus puertas a las candidatas y a los candidatos, que nos plantearon sus problemas, expresaron sus necesidades y que sabían de nuestro compromiso por sacar adelante a un país que en ese momento tenía perspectivas muy poco alentadoras hacia el futuro. A ellos les digo, con gran satisfacción, que no se equivocaron. Los legisladores del Partido Verde honramos nuestra palabra y hemos cumplido. Los ciudadanos nos pidieron un nuevo rumbo para México. Por eso, desde que asumimos este alto encargo, hemos sido esa voz que nos fue demandada. La modernización del país había esperado demasiado. La sociedad estaba cansada de ver pasar gobiernos que no se atrevían y que no lograban transformaciones necesarias para poner a México en movimiento, para encaminarlo en la ruta del desarrollo y progreso, generando empleos de calidad, bien remunerados, porque ese es el único camino para combatir de manera eficiente la pobreza y llevarnos a ser el país que estamos destinados a ser. Es por ello que el Partido Verde asumimos los desafíos que planteaba la realidad del país, buscando mejorar las difíciles condiciones de vida que enfrentaban una buena parte de los mexicanos. Pero esto jamás hubiera sido posible sin el liderazgo y la determinación del presidente de la República, que ha apostado por una verdadera transformación de México, a pesar de los retos que eso implicaba, en lugar de continuar con los arreglos cosméticos que nos tenían detenidos. Hoy, gracias a la conducción del presidente Enrique Peña Nieto, hemos logrado las reformas que anteriormente fueron imposibles por ataduras ideológicas, cálculos electorales y falta de capacidad política. Lograr la transformación de la magnitud que representan las reformas alcanzadas requerían de la madurez política, capacidad de diálogo, prudencia y sensibilidad, que están siendo el sello el día de hoy en esta administración. Hoy tenemos las herramientas suficientes para detonar y transitar hacia un verdadero desarrollo sustentable en los próximos años en nuestro país. La materialización de las reformas son producto de la convocatoria que el Ejecutivo hizo al Legislativo, la discusión y entendimiento entre fuerzas políticas que nos llevaron a alcanzar los consensos necesarios para dar al país un empuje modernizador. La conclusión de este importante ciclo reformador no significa de alguna manera que esta legislatura haya terminado su labor. Estamos conscientes que aún quedan muchos temas de grande relevancia que deberemos abordar. Ahora es tiempo de asignar los recursos necesarios para que tanto las instituciones de nueva creación como las ya existentes comiencen a funcionar en el marco de los cambios realizados a partir del próximo año. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben ser el soporte de las reformas aprobadas. Bajo esta lógica, el Grupo Parlamentario del Partido Verde acompañará los esfuerzos del Ejecutivo Federal para que estas reformas transiten, particularmente la energética, y sean implementadas de una manera mucho más eficiente. En la recta final de esta legislatura, el compromiso de nuestra bancada es poner todo nuestro trabajo y dedicación para que las reformas se vean reflejadas en la vida cotidiana de los mexicanos. Las reformas logradas son el camino correcto para abatir la pobreza, el estancamiento económico y la falta de oportunidades. No se trata solamente de tener buenas intenciones, se trata de concretarlas, como lo hemos hecho a favor de los mexicanos, que han creído en nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, que tienen rostros y tienen apellidos, y que nosotros apostamos a ese nuevo rostro de este gran país. Los vientos soplan a favor de México. Tenemos un nuevo ciclo económico, político, social y ambiental. El país tiene ahora la fuerza para enfrentar los problemas que lo aquejan y para seguir construyendo un presente alentador, pero sobre todo un futuro esperanzador con mejores oportunidades para todos los mexicanos. En el pasado se tomaban medidas que impactaron de manera inmediata a los ciudadanos, nunca pensando en el futuro. Pero hoy se actúa de manera distinta, analizando todos los escenarios, escogiendo siempre el mejor para que todos los mexicanos estemos incluidos. Sabemos que los ciudadanos apenas empiezan a percibir el impacto que estas grandes reformas traerán a su vida cotidiana.
Por eso, el gobierno federal trabaja decididamente para que se reflejen y se consoliden lo antes posible, para que todos los mexicanos que día con día realizan esfuerzos extraordinarios por sacar adelante a sus familias, tengan lo suficiente para cubrir todas sus necesidades, para alimentar de manera adecuada a sus hijos, para poder brindarles una educación de calidad, garantizar que puedan acceder a la atención médica y tengan los medicamentos adecuados para cuidar la salud de todos los miembros de su familia. Esta legislatura debe continuar con esa energía, generosidad, talento y empuje que la ha caracterizado, siempre al servicio de los mexicanos, para que sigamos moviendo a México en la dirección correcta. En el año que queda, seguiremos trabajando no solamente en las reformas pendientes, sino también con propuestas concretas a los problemas que nos afectan día con día, como el caso del derrame en el río Sonora, considerado ya por algunos expertos como el peor daño ambiental en los últimos 50 años. Por ello, el Partido Verde presentará en próximos días una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Ambiental a fin de incrementar las sanciones en contra de las empresas que cometan este tipo de ecocidios y que puedan resarcir los daños que tanto afectan nuestro medio ambiente. Compañeras y compañeros legisladores, los ciudadanos no esperan menos de nosotros. Hoy más que nunca necesitamos tener una actitud idealista de ser inconformes frente a todo aquello que podemos mejorar, de asumir la política como una oportunidad al servicio de los ciudadanos y del Estado. Este ha sido y será el compromiso. Trabajamos con honestidad, con respeto y con lealtad para todas aquellas personas que creen y que confían en los legisladores del Partido Verde y que estamos buscando modernizar y transformar a México, brindándole un mejor destino. Para todos los integrantes de nuestro partido, este es un compromiso irrenunciable en el país, para así escribir la mejor historia para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ciudadanas, ciudadanos, senadoras, senadores, diputados, diputadas. Este día nosotros deberíamos celebrar la rendición de cuentas de un poder de la Unión frente a otro. No es así. Hoy es el día de la rendición del poder legislativo ante el poder ejecutivo. Los rituales de la sumisión del Congreso ante el presidente de la República se han restaurado. La diferencia entre el viejo estilo del priismo y el de ahora es que ni siquiera se concreta el ejercicio republicano de la presencia del Ejecutivo Federal ante la máxima tribuna del país. En lugar de comparecer y dialogar ante el Congreso, el presidente optó por el monólogo con interlocutores a modo y por el oropel de la pantalla televisiva, donde Enrique Peña Nieto ni ve ni oye a sus críticos. No habla más frente a la nación, sino frente a sus aliados y aplaudidores automáticos, en una celebración privada que revive los peores tiempos de las monarquías sexenales y anticipa el estilo personal de gobernar en los próximos 4 años. No es un asunto menor pretender sustituir la deliberación democrática por el autoelogio. Es preocupante que a los críticos, a los adversarios, se les ignore públicamente y se les persiga en privado para cooptarlos. Una democracia se construye no solo con mayorías y consensos maquillados, se le debilita para dar paso a una restauración autoritaria. El grupo en el poder
ha concluido su ciclo reformador al aprobarse en el Congreso de la Unión sus 11 reformas. Transformaron al Poder Legislativo en la oficialía de partes. La ausencia del presidente este 1 de septiembre confirma esa tendencia. Ante las entrevistas en medios electrónicos, el presidente presume que su reforma energética fue la más discutida de la historia reciente. Miente cuando hablan de debate legislativo. En realidad, fue un diálogo de sordos, por momentos exasperante. Fue una discusión silenciada por los medios masivos que ahora están inundados con spots y propaganda del autoelogio. La reforma energética, como las otras, se hizo de espaldas a la población, sin consultarla. Por esta razón, en todas las encuestas, las y los mexicanos demandan la consulta popular en materia petrolera y no le creen a la promesa lejana en el tiempo de que algún día bajarán las tarifas de la luz y el gas. La mayoría de las y los mexicanos no creen en las reformas porque fueron excluidos de ellas, porque ante cada palabra del gobierno y de sus propagandistas está el contraste de los hechos, una economía estancada, la corrupción galopante, una inseguridad creciente, una sensación de que retornamos a los días oscuros del diazordacismo, cuando hasta los activistas de derechos humanos eran acusados por el delito de disolución social. ¿Dónde están los empleos que crearía la reforma laboral? En el mismo lugar donde quedarán los supuestos beneficios de la contrarreforma energética, en el baúl de las promesas incumplidas. La reforma educativa no es en los hechos un cambio para mejorar la educación, sino una operación para restaurar el poder presidencial y someter a una mafia sindical que se mantiene intocada. No se han reformulado los planes ni programas de estudio, tampoco hay una iniciativa en marcha para transformar a fondo la cruda miseria de la infraestructura escolar. ¿De qué sirve presumir el regalo de miles de tabletas electrónicas y computadoras si la mayoría de las escuelas no cuentan con conexión a Internet ni con servicio de luz? Una verdadera reforma educativa centrada en los contenidos, en el fortalecimiento de la educación pública, en el respeto de la dignidad de las y los maestros y fundada en los preceptos de laicidad, de gratuidad y calidad, sigue siendo el gran pendiente en el país. La reforma en materia de telecomunicaciones no sirvió para democratizar los medios ni combatir los monopolios. Por el contrario, legalizó el poder dominante de una televisora y el de una empresa de telefonía y reinstaló el control gubernamental sobre los contenidos en los medios públicos y privados. Los derechos de las audiencias solo fueron enunciados. La competencia solo es una promesa cuando en realidad domina el monopolio de la opinión pública en las transmisiones electrónicas. Se vulneró la neutralidad y la autonomía de Internet. Se atentó contra la autonomía del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue creado tras la reforma constitucional. El sistema de medios e instituciones públicas apunta a convertirse en una gran oficina de prensa del gobierno. Hasta una institución digna y con prestigio internacional como el Fondo de Cultura Económica ahora aparece como un set televisivo en la comparsa de elogios presidenciales. El menosprecio a la cultura, a la promoción de la lectura, es el signo de este gobierno. Parafraseando al novelista Carlos Fuentes, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede tener el derecho a no leer las obras de algún escritor, pero no tiene derecho a gobernar desde la ignorancia y menos a convertir a las instituciones públicas en un largo infomercial. En contra de la propia reforma política,
y de la reforma en telecomunicaciones, la presidencia invierte ahora muchos días y mucho dinero para convencer al país de las bondades de su ciclo reformador, mientras el 70% de las y los mexicanos reclaman mejorar el empleo, aumentar los salarios, combatir la corrupción y resolver la inseguridad. Los spots presidenciales presumen que ya movieron a México. De paso, la aparición de Enrique Peña Nieto en los mensajes propagandísticos violan abiertamente el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los gobernantes. Mover a México no es un avance, es solo un ardid publicitario. No todos los movimientos son hacia adelante, también se retrocede. La reforma energética implica un grave retroceso a una etapa anterior de la expropiación de 1938. Nunca nos opusimos a una reforma a fondo para reformar y fortalecer a Pemex, para defender y maximizar nuestra renta petrolera, para proteger a las entidades de los abusos al medio ambiente, para colaborar con la iniciativa privada sin someter ni poner en riesgo nuestra soberanía. La contrarreforma energética va en sentido exactamente inverso. Primero, modificaron la Constitución para apropiarse no solo de los hidrocarburos, sino de todos los recursos naturales de los mexicanos. Luego aprobaron una legislación secundaria que va en contra de los propios límites marcados en el 28 y 27 constitucionales. Permitieron las concesiones de nuestros hidrocarburos, aunque las disfracen con los eufemismos de contratos. Contratos basados en la devolución de las inversiones, de los costos, de los gastos y hasta de las regalías a las petroleras privadas. Debilitaron a Pemex y a la CFE, que ahora pasan de ser de entidades públicas a ser anexos del negocio presidencial. Mienten en su publicidad, mienten en las promesas intangibles de un futuro promisorio, pero no mienten cuando muestran su talante autoritario. Así fue en todas las reformas que presumen ahora. La visión del Ejecutivo se impuso y los cambios menores solo sirvieron para maquillar un consenso. A partir de ahora, el desafío es frenar mayores tentaciones autoritarias. Los restauradores del viejo modelo han recentralizado el poder y el control del dinero público. Avasallan a los estados de la Federación con el pretexto de la inseguridad que su propia incapacidad ha generado o no han podido resolver. Socavan la autonomía de las instituciones públicas, como las encargadas de la transparencia, de la justicia o de las elecciones, que nos dieron la esperanza de hacer realidad la transición democrática. Las facultades metaconstitucionales del poder presidencial ya no se limitan solo a la vida interna del PRI, pretenden ejercerse al interior de todos los partidos, incluyendo su viejo aliado ideológico, el PAN, y fragmentando a las izquierdas. Divide y vencerás es un lema autoritario. Corrompe y controlarás es la consigna de ahora. El llamado ciclo reformador que hoy presumen concluir, en realidad es la apertura de otro ciclo, de resistencias, de mucha entereza de las y los ciudadanos. La patria es de todos, no solo de un puñado de grandes intereses. La nación no es botín de nadie, es nuestro espacio de convivencia. Por eso debemos defender la república, la democracia y la división de poderes. Por eso la batalla contra la corrupción es esencial. No es un asunto cultural. La corrupción es un problema de impunidad y la impunidad mata cualquier posibilidad de avance. No debemos permitir que las tentaciones del despojo agraven la situación en el campo y en las comunidades indígenas.
las y los mexicanos hemos sabido vencer los excesos de poder y el entreguismo de los gobiernos que han saqueado a la patria. México y sus trabajadores petroleros hicieron la hazaña hace más de 75 años. Millones ahora la replicarán en la consulta popular que revertirá la contrarreforma energética, y las izquierdas mexicanas, en forma unificada, poniendo el interés nacional por delante, acudiremos a nuestra cita con la historia para evitar el mayor atraco a la nación. En enero de 1940, en Tampico, don Jesús Silva Herzog, y con eso termino, abanderó el primer barco de lo que sería la flota petrolera mexicana recién nacionalizada. Pronunció entonces un discurso aún vigente, lo recordamos y lo hacemos nuestro. Y aquí estamos, hay que repetirlo una y 100,000 veces, de pie y dispuestos a continuar la lucha, seguros de que el triunfo será indiscutiblemente nuestro, porque nosotros marchamos por la senda de un pueblo resuelto a mejorar sus condiciones de vida. Nuestra senda está iluminada por las 3 luces deslumbrantes: la luz de la razón, la luz de la justicia y la luz de la verdad. Y por esa senda marcharemos a la conquista definitiva de nuestro porvenir como un pueblo libre y fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, a nombre de los grupos parlamentarios, de senadores y diputados, hago uso de la palabra con objeto de establecer, de cara a la nación, los compromisos que asumiremos en este año legislativo. En esta sesión del Congreso General se da inicio al último año de esta legislatura que ciertamente ha logrado en sus 2 primeros años concretar reformas de enorme trascendencia para el país que mejorarán el potencial de crecimiento económico en el futuro y, en consecuencia, el bienestar de los mexicanos. El Partido Acción Nacional ha participado con entusiasmo, generosidad y creatividad en todas las reformas. Lo hicimos por obligación con México, sin cálculos políticos y sin mezquindad. Apostamos porque le vaya bien a México, independientemente si le va bien al gobierno. Ya se ha dicho aquí mismo en esta tribuna, el Congreso ha cumplido y ha cumplido bien. En esta legislatura ha existido madurez y altura de miras para sacar las reformas que el PRI, como oposición con los mismos actores, le negó a México y a los mexicanos. Para nosotros, a diferencia de la afirmación del presidente, no ha terminado el ciclo reformador. Entre nuestras prioridades quisiera destacar 3. Primero, la reforma anticorrupción. Sin duda, esta es la más urgente, porque en esta administración se ha desmantelado el sistema de control que se ejercía a través de la Secretaría de la Función Pública. Al inicio de la administración, en la iniciativa presidencial, se propuso la desaparición de esta secretaría. El PAN no aceptó y quedó que solamente desaparecerá una vez que se cree un nuevo órgano de combate a la corrupción. Sin embargo, el presidente, para bajarle de perfil, decidió nombrar un encargado de despacho. En cada secretaría y dependencia existe un órgano interno de control. Este órgano interno de control antes era dependiente de la Secretaría de Función Pública y era la Función Pública quien designaba al titular. En esta administración se transfirió la designación a las propias dependencias. Es decir, cada secretario nombra a alguien de su confianza
para que lo vigile y lo cuide. Queda claro que para los funcionarios de esta administración, la corrupción es un tema cultural, como el propio presidente lo ha declarado. Por ello, la urgencia en nuestra agenda de completar una reforma anticorrupción y, desde luego, concluir con las leyes secundarias en materia de transparencia. Segundo, corregir algunos de los graves errores de la última reforma fiscal. Desde que arrancó este gobierno, ha tomado decisiones erráticas que han afectado la economía de las familias mexicanas. El primer año cayó la industria de la construcción más del 7%, al retrasar el gasto público y a la enorme imprudencia de cambiar de tajo la política de vivienda que llevó a la quiebra a las empresas del sector y que redujo drásticamente la construcción de casas, que es la industria que impacta en más sectores de la economía. Y en este año entraron en vigor las nuevas medidas fiscales que han quitado dinero a las familias mexicanas. Lo demuestra con claridad la baja en las ventas de las tiendas de autoservicio, por primera vez en la historia. En 2 años, prácticamente el crecimiento es cero. Pero si tomamos en consideración el crecimiento de la población, las familias mexicanas han bajado su consumo. Es decir, las familias mexicanas en estos 2 años han perdido calidad de vida. La desaparición del régimen de pequeños contribuyentes ha metido en zozobra a más de 3 millones de mexicanos, a quienes ahora se impusieron nuevas obligaciones, como entregar por internet su contabilidad, emitir facturas electrónicas. A la fecha todavía el SAT no puede darlas de alta en sus sistemas y viene postergando el cumplimiento de sus obligaciones. El efecto neto de esta medida es el crecimiento de la informalidad. No tenemos duda, hay que regresar al régimen de pequeños contribuyentes, ese es uno de nuestros objetivos. De la misma manera que se debe eliminar la no deducibilidad total de las prestaciones de los trabajadores. En un país donde se viene agravando el tema del desempleo, no se justifica aumentar los impuestos al trabajo. Tercero, una reforma constitucional al artículo 123 para que exista un salario mínimo digno. Hoy en México existe el concepto de salario mínimo, pero en realidad es solo un índice para calcular multas, montos de las prerrogativas de los partidos, exenciones fiscales, subsidios, pago de los créditos de Infonavit, etcétera, etcétera. Queremos que exista expresamente en la Constitución la prohibición de utilizar el salario mínimo como referencia para cualquier tema que no sea remuneración de los trabajadores, porque solamente de esa manera podrá irse estableciendo un salario digno que cumpla con lo que ya prescribe la Constitución, que alcance para el sostenimiento de una familia. Desde luego que hay que establecer un índice sustituto al salario mínimo para todas las referencias que se hacen en casi 149 leyes y que crezca este índice menos que la inflación, lo mismo que vino haciendo el salario mínimo en esos últimos 30 años. La iniciativa ya la presentó el Partido Acción Nacional la semana pasada. El Partido Acción Nacional impulsa una consulta popular para el próximo primer domingo de junio sobre el salario digno, para lograr que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tome obligatoriamente en consideración los indicadores de Coneval para determinar los montos del salario mínimo. El PAN, desde su fundación, asentó en su documento de principios que el trabajo no puede considerarse como una mercancía, que no podemos dejar a las fuerzas del mercado determinar el mínimo que se debe pagar por una jornada de trabajo. En estos últimos 30 años, el salario mínimo ha perdido 3/4 partes de su poder adquisitivo. En este tiempo, la productividad nacional ha crecido más del doble. Es decir, si quisiéramos tener el mismo salario que en 1976, necesitaríamos multiplicar el de ahorita por 4. Pero como la productividad se ha incrementado a más del doble, debíamos de multiplicarlo por otros 2, es decir, por 8.
Sin embargo, el PAN considera que no debemos manejar ninguna cantidad porque debe corresponder al órgano técnico Comisión Nacional de Salarios Mínimos el determinar los montos del salario, garantizando que la medida no se revierta en perjuicio de los propios trabajadores. Desde luego que estamos de acuerdo que el salario crezca conforme lo haga la productividad, pero no de aquí en adelante. Hay que reconocer el crecimiento que tuvo la productividad por muchos años y que no se reflejó en el salario. Hoy el salario mínimo mexicano es literalmente el más bajo del mundo. Regresar a que sea un salario digno es un imperativo de justicia social que no podemos soslayar. Apostamos a que en el debate sobre el tema del salario digno reevaluemos la importancia del trabajo, que es un derecho humano y no una mera actividad económica. Es uno de los medios a través de los cuales los seres humanos nos perfeccionamos y trascendemos. El Congreso de la Unión ciertamente tiene la función de hacer y modificar leyes, pero tiene otra función de mayor importancia, la función de control, el ser contrapeso del Ejecutivo, la función de vigilancia del Gobierno. No cabe duda que en este tercer año, mucho del tiempo que los legisladores del PAN disponemos, lo dedicaremos a dar seguimiento a las acciones de Gobierno en todos los temas. Es nuestra obligación. Por ejemplo, en materia de seguridad, seguiremos comprometidos con la ciudadanía, más allá de los discursos y cifras oficiales. La terca realidad en muchas ciudades y comunidades los desmienten y nos muestran un crecimiento de los delitos que más lastiman a la gente: el robo, el secuestro, la extorsión. Desde luego que seguiremos con interés y vigilancia la implementación de las reformas recién aprobadas, atentos siempre a denunciar corrupción y manipulación que reducirían el potencial de mejora del bienestar de los mexicanos a través de estas reformas. Decía nuestro compañero, bien recordado, Alonso Lujambio, que el PAN está llamado a ser la fuerza política que fortalezca la democracia y la haga socialmente útil. Los diputados y las diputadas, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional, seguiremos acreditando en el cierre de esta legislatura nuestro compromiso con México, nuestro compromiso con ampliar las libertades y nuestro compromiso con la mejora material de los mexicanos. Este Congreso, particularmente el PAN, le han dado a México reformas que este país requiere. Ahora nos corresponde vigilar que el presidente no las desperdicie. México no lo merece. Es cuanto. Muchas gracias, senador Héctor Larios. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manlio Fabio Beltrones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.